Muy buenos días, estimados estudiantes. Soy la ingeniero Jenny Bracho, docente de la Cátedra de Edafología de la Universidad Francisco de Miranda. Esta unidad curricular se encuentra inmersa en el pensum de estudio de la carrera Ingeniería Agronómica. El día de hoy estaremos dando inicio al módulo de esta asignatura, que actualmente también la conocemos como la ciencia del suelo. Y para iniciar esta unidad curricular es imprescindible que ustedes conozcan la planificación de la misma, la cual nos lleva a conocer de qué trata la misma, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus competencias y sobre todo la importancia que esta nos reviste, ya que la misma tiene una vinculación directa con las plantas y el proceso productivo. Todo esto es con la finalidad de que ustedes puedan comprender cómo funciona el suelo y cómo garantizar su uso de una manera sostenible y sustentable. Es importante resaltar que la unidad curricular se caracteriza por tener una gran interrelación temática, es decir, que los conocimientos que ustedes van a adquirir no serán ambiguos, sino que van a depender de los anteriores y los posteriores que obtengan luego de ver o de cursar la materia. De esta manera es que se podrá entender a carta cabal cómo funciona el suelo como medio de producción y como recurso natural. Como vemos en la siguiente lámina, la edafología se dice que es una de las áreas del conocimiento que se considera básica dentro de las ciencias agropecuarias, o sea, dentro de nuestra carrera, de la carrera de Ingeniería Agronómica, y que adquiere una relevancia importante por el hecho de que tiene una función dual, como lo dijimos ahorita, que es como recurso natural y como un medio de producción. En este sentido, se puede decir que la misma tiene por competencia el uso de conceptos y principios de las ciencias del suelo para explicar su función como sistema trifásico, es decir, que es un sistema abierto y dinámico constituido por tres fases: la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, que veremos en temas posteriores dentro de los módulos que vamos a tratar. Todo este sistema trifásico es lo que contribuye a identificar las variables que influyen en la competencia de determinar la capacidad productiva que debe tener un suelo bajo un enfoque sustentable, como lo habíamos dicho. La unidad curricular Edafología está dividida en 4 módulos y está a su vez en diferentes unidades temáticas. Como podemos observar en la lámina, las mismas tratarán de el módulo 1, referido al concepto de organización de suelo; el módulo 2, a la formación del suelo, donde veremos los factores y procesos que originaron la evolución del suelo; el módulo 3, la descripción del suelo en el campo, es decir, cómo o cuáles son las pautas que tenemos que tener en cuenta o que tomar en consideración para poder tomar una muestra de suelo y que nos indique las propiedades y las características que nosotros vayamos a estudiar en ese momento. Y finalmente el módulo 4, que se encarga de la clasificación y evaluación de los suelos. En estas mismas láminas estamos viendo un link, y este link nos podrá llevar a ver un material en PDF donde se encuentra estructurada toda la planificación. Cuáles son las diferentes unidades temáticas que vamos a tratar y cuáles serán las herramientas y los materiales que vamos a utilizar para su evaluación.
Por otra parte, el objetivo general de esta unidad curricular es comprender las propiedades y el funcionamiento de los suelos en relación con la producción vegetal de manera sustentable y sostenible, con la finalidad de evitar su degradación, o sea, de evitar que se le dé un mal uso, que le demos un buen manejo. Y se justifica porque en él se prevé el estudio y la comprensión de los principales conceptos y leyes que rigen el funcionamiento del suelo como un sistema mediante la facilitación de conocimientos pertinentes a la preparación de ustedes en la comprensión de las relaciones que tiene con las plantas, con el agua y con el ambiente para obtener la producción sostenible y sustentable. Como se dan cuenta, venimos reiterando estas dos palabras, sostenible y sustentable, o sea, que le garanticemos la perpetuidad del suelo de manera productiva. Dentro del desarrollo de esta unidad curricular debemos de tener unas ciertas orientaciones y unas ciertas consideraciones. Entre estas vamos a enumerar algunas, ¿verdad?, para que ustedes tengan en consideración qué es lo que deben tener presente, y se recomienda que ustedes investiguen acerca de los aspectos generales de los suelos mediante el uso de mapas conceptuales y cuadros sinópticos. Lean constantemente los sitios web de interés para el curso, de acuerdo a la bibliografía que les será facilitada en el documento PDF, como les dije, del link observado en la lámina anterior. Deben revisar los glosarios temáticos a nivel de edafología, recordando siempre que esto es imprescindible para familiarizarse con las definiciones y con los conceptos fundamentales en materia de la edafología. Y por último, una consideración es que deben revisar con antelación al desarrollo de cada actividad académica programada y asignada el link del ABA, que posteriormente les voy a estar dando la información, que va a ser el ABA de la unidad curricular edafología, que va a estar establecida o que vamos a estar desarrollando acá en la UNED. En relación al módulo 1, que es el que vamos a tratar durante este primer encuentro y durante la primera semana, el mismo está estructurado de la siguiente manera. Como ya dijimos, el módulo 1, su temática general es el concepto y la organización del suelo, subdividido en dos unidades temáticas, que es la unidad 1, que es introducción a la edafología, donde se encuentran los temas, conceptos históricos del suelo, concepto actual del suelo y tierra, la composición del suelo, las funciones del suelo y las principales amenazas para el suelo. Esa unidad temática la estaremos desarrollando durante la primera semana. Y la segunda unidad, que la veremos a la segunda semana o la semana posterior, se refiere específicamente a cómo está organizado el suelo, o sea, la organización del suelo, donde estaremos comentando o discutiendo sobre los conceptos de pedón, polipedón y perfil, organización de los suelos y horizontes genéticos y diagnósticos, además de lo que son la nomenclatura de estos horizontes genéticos y estos horizontes diagnósticos. Dando inicio a la temática o a la primera unidad del módulo 1, pudiésemos decir que cuando hablamos de edafología nos referimos a la ciencia del suelo, que se nutre de ciencias básicas que se interrelacionan con varias disciplinas, como es la geología, la biología, la ingeniería forestal, la geografía, la climatología y sobre todo la agronomía, entre otras ciencias que también tienen relación. Y que nuestro punto de interés, el objetivo con el cual nosotros vamos a desarrollar esta unidad curricular, es desde el punto de vista agronómico, es decir, desde el punto de vista productivo de los suelos. En este sentido, podemos decir entonces que el gran interés que ha tenido el hombre por obtener cada vez más conocimiento, más información en lo que respecta al tema del suelo,
radica en que este, como tal, es el sustento de la productividad agrícola que es indispensable para el ser humano. Comencemos entonces con lo que es los conceptos históricos del suelo, la historia de la edafología. El conocer el suelo data de mucho tiempo atrás. Podemos decir que el término se viene utilizando desde que el hombre decidió a dejar el sedentarismo, desde la época de Aristóteles, desde la época de los egipcios, y así fue evolucionando hasta el concepto que manejamos hoy en día o que manejamos actualmente. Las investigaciones hechas a través del tiempo indican que la evolución del suelo puede dividirse cronológicamente en 3 etapas, como observamos en la lámina: la etapa inicial, la etapa media y la etapa final. En la etapa inicial se hablaba era de que las civilizaciones antiguas, sus investigaciones principales eran realizadas sobre las plantas, dejando de lado al suelo como un recurso. Es decir, que el suelo era visto solamente como un espacio o un cuerpo que servía para sostener las plantas. En esta etapa, llamada precientífica, se caracterizaba porque los pensamientos filosóficos y religiosos acerca de la naturaleza era lo que prevalecía. Y fue una etapa muy, pero muy larga que se puede decir que culminó en el siglo XVIII. Posteriormente a esto ocurre la segunda etapa o la etapa media. Es lo que se llamaba la etapa científica. ¿Por qué? Porque apareció el método científico. En esta época surge el inicio de la agronomía y de la edafología, o sea, ya se acuñaban estos dos términos. Y durante esta etapa se comienza a utilizar el término pedología, o sea, pedión, que significaba campo o terreno. Este término lo utilizaban este grupo de investigadores para referirse a la edafología, o sea, al estudio del campo, al estudio del terreno. Durante esta época, por ahí en 1765, era el investigador Rivel, creó el primer barreno de suelo. O sea, este es un equipo que se utiliza para hacer muestreos de suelo. Y se comienza a hablar de capas de suelo u horizonte. Esto lo veremos más adelante. En las láminas posteriores vamos a tener un esbozo de lo que son los horizontes, lo que es un perfil, lo que son las capas de suelo. Entonces, como les decía, se hablaban de las capas de suelos u horizontes con diferentes composiciones, o sea, que dependiendo de lo que se determinaba a través de esas muestras tomadas por el barreno, se clasificaba el suelo como tal. Aquí, en esta época, también se comienzan a indagar sobre los diferentes elementos químicos importantes para el desarrollo de los cultivos, y se habla de los componentes que posee el suelo, que eran los componentes orgánicos o los componentes minerales, que son los que nos van a permitir la clasificación o decir la composición de los suelos en esas diferentes capas. Durante esta época, en 1840, aparecieron los nombres de Van Liebig, y que fue un autor que publicó el primer libro donde se consideraba el suelo como una reserva pasiva de nutrientes para las plantas, porque como ya dijimos, en esta época ya se estaban hablando de los elementos químicos que eran importantes para el desarrollo de los cultivos. En la etapa final, fue una etapa muy importante porque fue comandada por los criterios de la escuela rusa, en presencia de Duquesne, quien junto a sus discípulos asentaron las bases de lo que era la edafología moderna,
y reconocieron al suelo como un cuerpo natural organizado, es decir, como lo vemos nosotros ahora, como vamos a ver, y vamos a llegar a lo que es un concepto. Y esto lo resumían al concepto que dice que el suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre, constituida en su mayoría por residuos de rocas provenientes de procesos erosivos, así como de otras alteraciones físicas y químicas, fruto de la actividad biológica que se produce en la superficie, ¿sí? Que se produce, que el suelo se viene originando por los procesos de meteorización de las rocas. Más adelante hablaremos sobre esto también. Como podemos observar en esta lámina, haremos un resumen de cómo se llega al concepto actual promovido por Duquesne de lo que es el suelo como tal. El estudio científico de suelo se origina en la Escuela Geográfica Rusa, como vemos acá. Entre 1711 y 1765, Mikhail Lomonosov establecía o consideraba al suelo como un cuerpo en evolución más que como un cuerpo estático, pero sin diferenciarlo de un estrato geológico. O sea, todavía seguía con el criterio del proceso de desintegración de la roca, el proceso de meteorización, o sea, que la roca se veía afectada por factores y procesos formadores. En 1840 y 1903, Duquesne, como le dije, ¿verdad? Desarrolló un estudio complejo y donde se establecía o tomaba en consideración que el suelo era producto de una síntesis de la geografía en la cual se encontraba íntimamente ligado a los factores que pasan a ser considerados como factores de formación, que habíamos comentado anteriormente. Este mismo investigador aplicó los principios de la morfología a los suelos, o sea, describió el suelo en capa u horizonte, describió los principales grupos, esbozó la primera clasificación científica y desarrolló métodos de cartografía sobre las bases del trabajo de campo y de laboratorios, lo que nos permitía hacer estudios cartográficos. En esta otra imagen de la diapositiva podemos ver un resumen más concreto, ¿verdad? Y decimos que desde 1863 a 1935 Malvin realizó la traducción del trabajo de Glinka al inglés. Se estableció también la escuela edafológica norteamericana, donde la misma se desarrolló para la conservación de suelo, hubo el desarrollo de la metodología para la descripción y hubo la taxonomía basada en caracteres observables. Todo esto nos conlleva a definir a el suelo como un cuerpo natural, evolucionando bajo la influencia de 5 factores, de los cuales se consideraba la vegetación y el clima como los más importantes. La ciencia del suelo tiene como objetivo el estudio de 2 términos que son muy importantes, como son la pedología y la edafología. Estos son 2 términos sinónimos, ya que, como sabemos, la edafología significa estudios de los suelos, como vemos acá, edafología, edafo, suelo, como soporte de vegetación, o sea, lo ve desde el punto de vista más práctico al suelo, la edafología ve al suelo desde el punto de vista más práctico, el rama de la
de la agronomía, y la pedología, proveniente de la palabra pedón, que es igual a suelo, estudia la génesis, origen, la morfología y la sistemática del suelo. Estos dos, como se dan cuenta, estas dos palabras, ¿verdad?, o estos dos términos, estudian al suelo, pero desde enfoques distintos. Primero vamos a ver el concepto pedológico. ¿Qué es lo que nos habla? Nos explica el origen, la descripción y la morfología de lo que es el suelo. Esto se puede decir que tiene que ver bastante con los factores de formación de suelo. Es más que nada, se dice que es más que nada el resultado de la acción de estos factores sobre el suelo. Nosotros tenemos una gran cantidad de factores y procesos pedogenéticos que vamos a tratar de estudiar la próxima semana en la siguiente unidad, y podremos ver cómo estos afectan los suelos. A esto se refiere el concepto pedológico. En cambio, el concepto edafológico interpreta las propiedades del suelo para un mejor desarrollo de las plantas. ¿Qué vemos aquí? Es decir, que acá tiene que ver un poco más con el análisis de los suelos. Es decir, si tiene materia orgánica, si hay microbios, si hay microorganismos, ciertos minerales, entre otros. Pues. Una gran cantidad de contenidos que tiene el suelo. Esto con la finalidad de interpretar estas propiedades para decir si el suelo es rico o es pobre. Mientras que el concepto pedogenético, como lo dijimos anteriormente, lo enfoca más al origen, es decir, a cómo se forma. Para recalcar, el concepto pedológico se refiere a la pedogénesis, a su origen, a su formación, a su clasificación, a su morfología e incluso a su taxonomía, como ya hemos dicho, y su interrelación con el resto de los factores geográficos, ya como lo vemos acá. Pedón, suelo, considera el suelo como un producto bioquímico natural modificado por meteorización, considerando su origen, su clasificación y su descripción. En cambio, desde el concepto edafológico se refiere a su análisis posterior a que éste ya esté formado. Entonces, ¿qué significa que tenga estas cosas? ¿A qué se refiere el concepto edafológico? A que considera el suelo como el hábitat para las plantas, porque sirve de soporte mecánico a esta fuente de nutrientes, puede almacenar el agua necesaria para la misma y es un medio de intercambio de gases, que lo veremos más adelante en una temática llamada porosidad del suelo. Por lo tanto, son objetivos de la ciencia del suelo estudiar al suelo como un recurso natural superficial y potencialmente renovable, y entender las características inherentes tales como origen, composición, química, biología, propiedades físicas, para que finalmente se pueda viabilizar su posterior tratamiento, uso o inclusive su destino final a través de la edafología. Entonces, una vez vistos los enfoques que pueden haber en la complementación del concepto suelo desde el punto de vista pedológico y edafológico, vamos a ver algunas definiciones de suelo. ¿Qué es? ¿Qué es el suelo? Como decimos, es la capa más superficial de la tierra, un material no consolidado que está formado por minerales, agua y aire, además de microorganismos, que es el medio donde crecen las raíces de la planta, que es un medio natural formado por complejos y prolongados procesos, y que cumple una importante función en los ecosistemas. Como deben de saber, nunca hay una definición exacta del término suelo. Cada doctor
o cada autor expone su propia definición, la que considere pertinente en función del estudio o desde el punto de vista que vaya a estudiar el suelo, las cuales son válidas y son adaptables. Como les dije, nosotros lo vamos a utilizar desde el punto de vista agronómico, desde el punto de vista productivo. Con todas estas características que podemos haber visto en esta imagen, vamos a ver entonces lo que diferentes conceptos de suelo, como le dije. El suelo es la capa superior de la tierra, el suelo es la capa superior de la superficie sólida del planeta, puede ser llamado corteza, manto, hay mucha variabilidad. El suelo es la capa más superficial de la tierra, aquella que podemos observar a simple vista y donde el ser humano realiza sus actividades cotidianas, sembrar plantas, cuidar animales, construir viviendas y carreteras. Otro concepto es un compuesto natural, dinámico y trifásico, compuesto de materiales minerales y orgánicos y de formas vivientes en el cual crecen las plantas. Vamos a detenernos acá un momento. ¿Por qué decimos que el suelo es un cuerpo natural? Porque se ha originado por una disgregación o por una meteorización de las rocas, es decir, que no ha habido ninguna intervención del hombre como tal, ¿verdad? ¿Por qué se dice que es dinámico? Porque está en constante evolución, porque sufre este proceso de meteorización, ¿verdad? Lo que nos permite ver diferentes tipos de suelo durante su evolución. ¿Por qué decimos que es trifásico? Trifásico porque hablamos de que tiene tres capas. La capa sólida, donde se encuentran los minerales, la parte mineral y la parte orgánica. La fase líquida, que es la referida al agua, que puede haber en la parte superior o la parte inferior del suelo, y la parte gaseosa, que es referida a lo que es el aire. Más adelante veremos lo que es porosidad, como les dije anteriormente, porosidad del suelo, y que está constituido por macroporos, que es por donde circula el aire, y los microporos por donde circula el agua. Otra definición que encaja en la descripción de lo que es suelo es la siguiente, que es el resultado de la acción conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos sobre la roca madre. Entonces, como dijimos anteriormente, ¿verdad? La roca madre se ha ido rompiendo, degradando, gracias a una serie de procesos físicos y químicos que han permitido su transformación a través de lo que nosotros conocemos como meteorización. Entonces, en función o engranando todos estos puntos de vista del concepto que tienen diferentes autores, nosotros decimos que es el suelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el suelo? Simplemente pudiéramos decir que es el resultado de la meteorización de la roca madre y que pudiésemos definirla así desde el punto de vista ambiental. Dejando en claro que cuando decimos que el suelo es una interfase ambiental, es decir, que no se interrelaciona con una capa en específico, como la litósfera, que es donde se encuentran las partículas que se aportan al suelo, o sea, partículas, cuando hablamos de partículas hablamos de textura, de estructura, la atmósfera, que es la del aire, o sea, se refiere cuando hablamos de la porosidad, la biosfera, que es lo que es referido a la materia orgánica, la hidrósfera, que es la que trata del agua, y a quienes en conjunto nosotros denominamos como pedósfera, ¿verdad? Que es la integración de las diferentes capas donde interactúa o tiene acción el suelo. Entonces, ¿qué es el suelo en función desde el punto de vista del ecosistema? Simple y llanamente, como podemos observar, dice que es la cubierta superficial de la mayoría de la superficie continental de la Tierra,
que es un agregado de mineral no consolidado y de partículas orgánicas producida por la acción combinada del viento, el agua y los procesos de desintegración orgánica. A pesar de todo esto, nosotros que decimos que el suelo sirve de soporte y de anclaje para las raíces de las plantas, desde un punto de vista de crecimiento o de desarrollo de estas, podemos decir que no todo suelo o no todo es suelo. ¿Esto por qué? Porque como podemos observar en la diapositiva, observamos que hay el desarrollo de unos líquenes, de unos musgos que se están desarrollando o están en constante crecimiento en la corteza de un árbol. Vemos también en la parte inferior derecha, vemos el crecimiento de unos cactus sobre unas rocas. En la parte inferior izquierda vemos el desarrollo de unas plantas acuáticas y en la parte superior izquierda vemos el desarrollo de un tipo de vegetación en las ramas del árbol. Entonces, como podemos observar y podemos ratificar que no todo es suelo, pero las plantas sí se pueden desarrollar en diferentes ambientes. Desde el punto de vista edafológico, a nosotros nos interesa conocer cómo está constituido el suelo y cuáles son sus tipos, ¿no? Los diferentes tipos de suelo que existen de acuerdo a sus características y sus propiedades. Desde el punto de vista edafológico, nosotros para clasificarlo o para determinar su constitución, nosotros lo que hacemos es extraer una porción del suelo, al cual le hacemos unos análisis y que nos dirá qué es lo que contiene este suelo. Como podemos observar en la imagen, puede contener diferentes proporciones de materia orgánica, agua, aire y fragmentos de roca, las cuales nos darán su proporción, sus cantidades, sus porcentajes, nos podrán indicar el tipo de suelo que es, si es un suelo mineral o un suelo orgánico. Es importante saber que la porción de tierra a la cual nosotros le realizamos los diferentes análisis se llama pedón. Y podemos verlo en esta imagen, que es un corte vertical del suelo. Aquí podemos observar un cubo donde en la parte superior se observa una vegetación. Posteriormente se ven diferentes colores, ¿verdad? Una división de diferentes colores. A esto es lo que llamamos nosotros capa, lo que habíamos conversado anteriormente. Y por lo menos en este corte vertical de suelo podemos observar que hay 3 capas, una de color marrón que está subsiguiente a la parte de la vegetación, otra un poco un marrón más claro y por último un color más pálido y donde se observa la presencia todavía de rocas. Si observamos bien la imagen, en la segunda capa observamos que es donde se desarrolla las raíces de las plantas. El concepto de pedón es el cuerpo más pequeño que se encuentra en la naturaleza, los horizontes y la variabilidad del suelo, o sea, qué es lo que representa. Si tenemos la oportunidad de volver a las clases presenciales, podremos organizar salidas de campo donde tendremos la oportunidad de realizar calicatas y poder observar concretamente estas diferentes capas y podemos obtener estos diferentes materiales
para, para nuestro, para nuestro muestreo. Hay otro término que tiende a confundirse con lo que es pedón, pero son dos términos totalmente diferentes, que es el solum. El solum no es más que los horizontes superiores que han sido altamente afectados por los procesos pedogenéticos, o sea, la parte superior. Cuando nosotros les dije, cuando hablamos de pedón, pedón es una muestra total de cómo está estructurado el suelo, o sea, es la mínima o la porción más pequeña de suelo que nos permite a nosotros caracterizar un tipo de suelo. En cambio, el solum son los horizontes superiores, el horizonte, las primeras capas, ¿verdad?, que nosotros vemos, que han sido altamente afectados por los procesos de evolución, es decir, por los procesos de la pedogénesis, por los procesos pedogénicos. Lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de estudio agronómico es el pedón, porque es el que vamos a utilizar para caracterizar y posteriormente clasificar el suelo, como les dije. Acá en esta imagen también vemos diferentes fotografías de lo que nosotros hablamos capas u horizontes del suelo. A mano izquierda podemos observar que hay la parte superior, luego hay una capa un poquito marrón claro, luego vemos una franja blanca y posteriormente vemos otra oscurita. Esto es lo que nosotros llamamos horizontes o capas. ¿Okay? Esta constitución, ¿verdad?, de los suelos nos permite a nosotros clasificarlos, dependiendo del porcentaje que tenga cada uno, clasificarlos en suelos minerales u orgánicos, ¿no? Estos suelos, como les dije, pueden ser clasificados dependiendo de la cantidad que contengan de materia orgánica o materia mineral que contengan los horizontes, ¿no? Algunos horizontes presentan dentro de sus características cantidades variables de trazas minerales u orgánicas, existiendo siempre el predominio de uno de ellos, que es lo que nos va a permitir para clasificarlos como tal. Podemos decir, ¿verdad?, que los horizontes que tienen menos a un 20 o entre un 20 y un 35% de materia orgánica por peso, sus propiedades los ubican dentro de la categoría de los suelos minerales, ¿verdad? Vamos a ver a continuación algunas características que nos podrán dar la idea de cómo, cuando estemos en campo realizando nuestros estudios, cómo podemos clasificar los suelos en minerales u orgánicos. Como podemos observar, los suelos minerales se caracterizan porque tienen un 95% de material mineral. Ante esto vemos que una de las diferencias que existen es que los suelos minerales son como rojizos, son más amarillentos, ¿verdad? Y los suelos orgánicos son más oscuros, ¿verdad? Otra característica de los suelos, en cambio, los suelos orgánicos tienen más del 30% de materia orgánica. En los suelos minerales, como les dije, son de color pardo rojizo, grisáceo, amarillo, y los suelos orgánicos son más oscuros. Los suelos minerales se encuentran más extendidos a nivel de suelos como tal, ¿verdad?, a nivel de cuando hablamos de tierra, ¿verdad?,
Y los suelos orgánicos son más localizados, se observan más que todo en zonas boscosas, en zonas sombrías, se aparecen. Dentro de esta misma perspectiva, ¿verdad? Podemos decir que los suelos se distribuyen por horizontes en los cuales podemos encontrar materiales tanto minerales como orgánicos, y que dependiendo de su profundidad pueden ser clasificados como suelos superficiales epipedones o suelos subsuperficiales llamados endopedones, ¿verdad? Entonces, aquí también vemos una forma de caracterizar estos suelos a nivel de 3 características principales, como es la cantidad de materia orgánica, la actividad microbiana y el color. Los suelos superficiales, lo observamos en la lámina, los suelos superficiales, que son los de la capa superior, ¿verdad? El color oscuro, tienen mucha cantidad de materia orgánica, allí se produce mucha actividad microbiana y son de color muy oscuro. En cambio, los suelos subsuperficiales o endopedones, la cantidad de materia orgánica es baja, al igual que la actividad microbiana, y los colores son más claros. Recordemos que dentro de esta unidad curricular vamos a estudiar el suelo desde el punto de vista agronómico, es decir, desde el punto de vista productivo, como ya lo hemos reiterado en varias oportunidades. Es por eso que ustedes tienen que pensar que para que el suelo sea un buen medio de crecimiento para las plantas, debe reunir una serie de condiciones, pero que existen 4, se pueden decir que la más resaltante. El suelo como medio de crecimiento para las plantas debe de ser estable. ¿Por qué tiene que ser estable? Bueno, porque las raíces necesitan estabilidad en el suelo para que puedan sostenerse, es decir, que debe de ser estable para que pueda servirles de soporte. Por supuesto, las plantas también requieren que sea continuo, o sea, es decir, que no esté interrumpido en profundidad, que no existan rocas o no existan capas de agua que puedan ocasionar asfixia de las raíces, o que puedan capas duras, ¿verdad? Compactadas, lo llamamos nosotros así, más adelante también vamos a tratar esos términos, que puedan limitar el desarrollo de las raíces. Tengamos en cuenta que dependiendo del tipo de cultivo, dependiendo del tipo de planta que se vaya a establecer en el terreno o en el suelo, ellas tienen diversas, el desarrollo radicular es de diferentes proporciones, ¿verdad? Por lo tanto, se requiere que el suelo sea adecuado, ¿verdad? Para el cultivo que se vaya a establecer, y para eso se requiere que el suelo sea continuo. Obviamente tiene que ser blando para permitir el crecimiento de las raíces y que éstas puedan absorber, ¿no? Asimilar de una manera satisfactoria los diferentes nutrientes, aprovechen el agua y aprovechen el aire que se encuentra dentro del suelo. Esta condición de que el suelo sea blando es una condición que se puede medir con un equipo que se llama penetrómetro, que se introduce a profundidad y que nos permite conocer cuando los suelos están compactados por la acción antrópica, lo cual nos afectaría el crecimiento y el desarrollo de las plantas.
mermando de esta manera la capacidad productiva o el rendimiento de nuestros cultivos. Por último, y no siendo menos importante, este debe ser bastante profundo, esto para que haya un buen desarrollo radicular y que, como se dijo, la toma de nutrientes por parte de las plantas sea de manera efectiva. En este sentido, nosotros podemos decir que se habla de que los suelos tienen límite. Ustedes van a escuchar esa frase por allí o la van a leer, la van a encontrar en las diferentes bibliografías. Van a decir que el suelo tiene límites, tiene un límite superior, tiene un límite inferior y tiene límites laterales. Cuando nosotros hablamos de límite superior, estamos refiriéndonos a la atmósfera. Ese es el límite superior que tienen los suelos. Se refiere al agua, que puede estar escurriendo por la parte superficial por encharcamiento de un suelo. Cuando nosotros hablamos de los límites laterales, pudiésemos estar hablando de la presencia de rocas, ¿verdad? Acuérdense que estábamos hablando por allá de Pedón, ¿verdad? De rocas, pudiésemos estar hablando de cuerpos de aguas profundos, como son ríos, lagos, océanos, que también nos pueden afectar el desarrollo de las plantas, pues de las raíces de las plantas. Y cuando nosotros hablamos del límite inferior de los suelos, hablamos de o decimos que este límite puede ser considerado aquel o hasta donde se produzca la actividad biológica, es decir, donde existan microorganismos, donde existan raíces, donde exista fauna, o hasta donde alcance la profundidad radicular de las plantas perennes nativas del lugar donde se esté realizando el estudio. A esto nos referimos, que es los límites. Pues. Esto lo podemos observar nosotros también, ¿verdad? Para caracterizar los suelos, en algo, como ya les dije, que si tenemos la oportunidad de regresar a la presencial, saldríamos al campo y veríamos una calicata, que es un hueco profundo de 1.5 a 2 metros de profundidad, para poder determinar esto. Es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos claro que para nosotros como edafólogos, desde el punto de vista de productividad, ¿verdad?, en esta carrera, nosotros hacemos los estudios de suelo con la finalidad de caracterizar el suelo, y para nosotros poder caracterizar y determinar las propiedades que tienen estos, nosotros tenemos que hacer muestreos de suelo en base a profundidad. Cuando nosotros utilizamos una profundidad mayor, una profundidad de aproximadamente de 5 metros, son los muestreos que se realizan para realizar estudios de riegos y de fertilidad, para conocer cuál es la problemática, si tenemos problemas de drenaje, hasta qué profundidad se encuentran los micronutrientes y los macronutrientes requeridos por las plantas, para ver si pueden ser asimilables o no pueden ser asimilables por ellos. Bueno, también se pueden hacer estudios también de la capa arable, ¿verdad?, que es la parte superficial, y estos estudios se hacen, estos muestreos de suelo, a 10, 20 de profundidad, inclusive 30 centímetros de profundidad, se realizan también para estudios de fertilidad.
Eh, bueno, entre las funciones que tiene el suelo dentro del ecosistema, podemos resumirlo de esta manera, que es un medio de crecimiento para las plantas, que sirve de reciclaje de nutrientes y desechos, que sirve de hábitat de organismos, como la lombriz de tierra, que es la que nosotros comentamos, que sirve de almacenaje y purificación del agua, y también sirve como medio ingenieril. Cuando nosotros hablamos acá de reciclaje de nutrientes y desechos, es que cuando nosotros establecemos un cultivo y se hace la cosecha, hay algo que se llama barbecho, que se queda en el suelo, que nos sirve como una medida de protección para los procesos degradativos o los procesos erosivos que puedan existir, y que de igual forma nos sirve como nutriente, porque ellos se van desintegrando, ¿verdad? Y se van reciclando y se van incorporando al suelo, lo que nos ayuda a mejorar la estructura de estos suelos y los contenidos de minerales o de materia o de nutrientes que puede disponer el suelo. Entonces, se puede decir que los suelos del planeta son esenciales para el mantenimiento de la biosfera, es decir, la parte de la Tierra donde existe la vida, así como para la regulación del clima, y que realizan importantes funciones como sustento de las producciones agrícolas y ganaderas o almacenamiento de carbono. Bien, la relación que tiene el suelo con la producción nacional es muy importante, ya que nosotros somos un país productor de diversos cultivos, como son caña de azúcar, cereales, hortalizas, frutales, entre otros, ganadería, una serie. Nosotros somos ricos, un país rico a nivel productivo, ¿verdad? Y todo lo que nosotros consumimos, exceptuando la pesca, podemos decir que proviene del suelo. Pudiésemos decir, los textiles que utilizamos para nuestra vestimenta, esos provienen de plantas que están establecidas en los suelos. La madera que utilizamos para la mesa, para las sillas, para las casas, para los techos, eso también provienen de árboles que están sembrados en el suelo. Los alimentos que consumimos, la carne, los animales que nosotros consumimos también son alimentados a través de vegetación herbácea que está establecida en los suelos, pues. Por lo cual, de ahora en adelante, el suelo para ustedes va a dejar de ser ese espacio donde se encuentran parados o donde nos encontramos parados actualmente, sino que se va a convertir en el eje central de lo que es la producción agroalimentaria, lo que nos permite nuestra alimentación. Entonces, la importancia de los suelos son que tienen que ver con que es esta superficie la cual el ser humano se desarrolla, donde crecen sus alimentos básicos. Al mismo tiempo, es en el suelo donde crecen las plantas vegetales, las mismas que sirven como alimento para personas y los demás seres. Normalmente, así como les dije que habían dos términos que tendían a confundirse, como pedón y solum, que eran dos cuestiones diferentes, de esta misma manera se tiende a confundir dos términos, el término suelo y el término tierra, que no son lo mismo. A pesar de que, como les dije, estos dos términos tienden a confundir, debemos de estar claros que el suelo, como ya hemos visto, es la capa de eso, ¿verdad? Es la capa
que de la corteza terrestre que se ha formado por un proceso de desintegración de las rocas a través del proceso de meteorización y que nos sirve como soporte, como base para el desarrollo de las plantas y la producción de cultivos. Pudiésemos decir que es un sistema trifásico porque está conformado por 3 fases, pero como ya lo dije, acordamos en que el suelo, ¿verdad? Aquí vamos a verlo en la lámina, ¿verdad? Okay, aquí es la cubierta superficial de la mayoría de la superficie continental de la Tierra, que es un agregado mineral no consolidado y partículas orgánicas producidas por la acción combinada del viento, el agua y los procesos de desintegración orgánica, y que sirve para la producción de los cultivos, ¿verdad? Entonces, como vemos, el término tierra, en cambio, es utilizado con un criterio económico o de producción, ¿verdad? El suelo también es utilizado desde el punto de vista productivo, ¿verdad? Desde un punto de vista productivo, la tierra es con criterio de economía o de producción, ¿verdad? De ganancia. Pero este término es más amplio porque toma en consideración, además de tomar en consideración al suelo, toma en consideración al relieve, al clima y a otros condicionantes de la productividad, entre los que tiene que incluir el manejo, o sea, que todo tiene que estar integrado, todo tiene que estar interrelacionado para obtener beneficios económicos. Cuando nosotros nos definimos tierra, lo vemos desde el punto de vista económico. Bueno, chicos, esto ha sido la temática de la unidad 1 hasta el día de hoy. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima semana para ver la unidad 2 y culminar el módulo número 1.